Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis muy particular, basado en una fuente titulada Texto Pegado. Es, un desglose bastante directo y crudo de un capítulo de un libro sagrado, 2 Nefi 13, que es básicamente un espejo del capítulo 3 de Isaías en la Biblia. Exacto. La misión de hoy es desmenuzar esta interpretación, que la misma fuente llama una radiografía brutal, de cómo una sociedad se desmorona. El autor insiste mucho en que no es algo simbólico, sino un inventario despiadado de la decadencia. Así que vamos a entrarle a este diagnóstico. Y fíjate que lo que me parece fascinante desde el inicio es justo ese enfoque. La fuente no presenta este colapso como un castigo divino que cae del cielo, no. Claro, no es un rayo arbitrario. Para nada. Al contrario, lo describe como un proceso de consecuencias lógicas. Casi mecánicas, te diría. Es como ver una grabación del derrumbe de un edificio en cámara lenta, donde puedes ver cada viga que cede antes del colapso final. ¡Qué buena imagen! Vamos a analizar justo ese patrón que describe, desde las primeras grietas hasta que, todo el sistema cae por su propio peso. De acuerdo. Entonces empecemos por ahí, por esa primera grieta. La fuente dice que todo arranca cuando un pueblo abandona sus principios, su pacto. El texto lo enmarca en un lenguaje religioso, rechazar a Dios. Pero la consecuencia es muy terrenal. Dice que lo primero que pasa es que se retira el sustento. ¿A qué se refiere con eso exactamente? Se refiere a que los pilares que sostenían a esa sociedad empiezan a desaparecer, uno por uno. Y ojo, la fuente subraya que no es que alguien los quite desde fuera. Se erosionan desde adentro. Exacto, se erosionan desde adentro. El texto de Isaías es súper específico. Es casi una lista de inventario de lo que se pierde. Primero, lo más básico. El sustento de pan y el socorro de agua. O sea, la fuente lo lee como el colapso de la economía más fundamental. Pero no se queda ahí. Claro, porque una sociedad es mucho más que su economía, ¿no? Muchísimo más. Después del pan y el agua, la lista sigue con las personas, los arquetipos que le dan estructura a todo. Desaparecen el valiente y el hombre de guerra, es decir, la defensa. La seguridad. La seguridad. Luego, el juez y el profeta, que son la justicia y la guía moral. También el prudente y el anciano, la sabiduría y la memoria histórica. La interpretación que nos da la fuente es que la sociedad empieza a experimentar el vacío que ella misma eligió. Al rechazar los principios, rechaza también a las personas que los encarnan. Entiendo. O sea, la estructura de la sociedad se evapora, pero ese vacío no puede durar para siempre. Me imagino que algo o alguien tiene que llenarlo. ¿Qué dice la fuente sobre quién toma el poder cuando los líderes de verdad ya no están? Esa es la siguiente fase lógica, la desintegración. Cuando se van los pilares, se crea un vacío de poder. Y ese vacío es llenado por la incompetencia. El texto original es muy gráfico. Dice que niños serán sus príncipes y muchachos los gobernarán. La fuente es muy clara en que esto no tiene que ver con la edad, No habla de un gobierno de adolescentes. Se refiere a la madurez entonces, a una especie de infantilismo en el poder. Exactamente. Se refiere a una falta de madurez mental, moral, de criterio. Describe a estos nuevos líderes como gente impulsiva, que busca la gratificación al momento, sin visión a largo plazo, sin un código moral sólido. Son en esencia incompetentes. ¿Y el resultado de eso es? Pues un caos social. El texto dice que el pueblo se oprimirá, hombre contra hombre, porque sin un liderazgo justo y sabio, lo que impera es la ley del más fuerte. Y esto me lleva a una escena que describe la fuente que me pareció, absolutamente devastadora. El caos es tal que la gente empieza a buscar desesperadamente a cualquiera que parezca tener un mínimo de solvencia. Sí, es una de las imágenes más potentes. El texto describe cómo un hombre le dice a su hermano: «Tú tienes ropa, serás nuestro gobernante». Fíjate en el criterio. Claro, ya no se busca al más sabio, sino al que todavía tiene una prenda decente. La apariencia de estabilidad es lo único que queda. Pero la respuesta es lo que revela la profundidad del colapso. La respuesta es un no rotundo. Dice algo como: no seré un sanador, porque en mi casa no hay pan ni ropa. Y la traducción que hace nuestra fuente de esa negativa es clave para entenderlo hoy. Lo interpreta como: nadie quiere arreglar un país roto. Qué fuerte. Gobernar en ese punto ya no es un honor,
Es asumir la responsabilidad de un desastre que todos ayudaron a crear. Es la abdicación total de la responsabilidad. El problema es tan grande que nadie se atreve a tocarlo. Es más fácil dejar que todo se hunda. Esa imagen es brutal. Ahora, el análisis no se queda solo en los síntomas, como el mal liderazgo. Se mete en las causas, en la actitud de la sociedad. Sí, y aquí el diagnóstico se vuelve más introspectivo. La fuente señala que la razón de la caída, según Isaías, no es solo por sus acciones, sino por su actitud hacia ellas. El texto dice que no ocultan su pecado, sino que lo declaran. O sea, una cosa es la debilidad humana, el error. Pero otra muy distinta es convertir el vicio en virtud. La fuente explica por qué ese es el punto de no retorno. Sí, y es un punto crucial. Argumenta que mientras una sociedad todavía siente vergüenza por sus faltas, significa que el estándar moral, aunque no se cumpla, todavía existe. Hay un ideal. Hay un ideal, pero cuando la corrupción o la decadencia se celebran abiertamente, cuando se presume de ello, lo que se hace es crear un nuevo estándar moral. Se invierte en los valores. Lo que antes era vergonzoso, ahora es motivo de orgullo. Y en ese momento ya no hay nada que frene la caída. Porque la sociedad ha redefinido el éxito. Para incluir su propia destrucción. La fuente lo resume de forma lapidaria. Cuando el pecado deja de esconderse y se celebra, el colapso está cerca. Y en medio de este caos moral, el análisis destaca una diferenciación muy clara que hace el texto entre dos grupos. Así es. Introduce lo que podríamos llamar una justicia de consecuencias. El texto dice, decida al justo que le irá bien, ay del impío, mal le irá. La fuente subraya que en este esquema no hay neutralidad, no hay una zona gris segura. O sea, las acciones tienen consecuencias directas. Directas, y cada uno, individuo y colectivo, cosecha lo que siembra. La sociedad en su conjunto eligió un camino y ahora enfrenta el resultado lógico. Dentro de ese caos, el texto también describe algo que la fuente llama una inversión del orden social, y cita un versículo que hoy suena bastante provocador. Los opresores de mi pueblo son niños y mujeres dominan sobre él. ¿Cómo lo interpreta el análisis? Es importante abordarlo con cuidado, y la fuente lo hace. Aclara que no debemos leerlo con una lente del siglo XXI sobre empoderamiento femenino. Claro, el contexto es otro. Totalmente. En el contexto cultural de la antigua Judá, esta frase no es un elogio, sino una señal más del desorden. La idea es que las estructuras sociales establecidas se han puesto de cabeza. Es un síntoma del caos, una prueba de que el liderazgo es disfuncional. Y esa disfuncionalidad se conecta con una crítica muy dura a la vanidad, que el texto centra en las hijas de Sión. Correcto. Y aquí el análisis se vuelve muy detallado. Isaías las describe con un lenguaje súper visual. Andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados. Habla de su obsesión con una larga lista de adornos, brazaletes, diademas, pendientes. La fuente insiste en que el punto no es la misoginia. Es una crítica moral. Es una crítica moral a una cultura que ha reemplazado la sustancia con la apariencia. El análisis le da un nombre a esto, un término que me llamó mucho la atención: sociología profética. Sí, qué buen término, ¿verdad? Suena a que está usando un texto antiguo para hacer una crítica muy actual. Exactamente. La idea es que el profeta no solo predice el futuro, sino que diagnostica la enfermedad social de su presente. La fuente argumenta que una obsesión cultural con la imagen, la autoexhibición, lo que hoy podríamos relacionar con la cultura de redes sociales, no es solo una frivolidad. Es un síntoma grave. Gravísimo. Es un síntoma de que una sociedad ha perdido sus valores. Toda la energía que debería usarse para construir, para gobernar, se desvía a mantener una fachada. Por eso es profético, porque es una advertencia atemporal. Cuando la cáscara es lo único que importa, es porque el interior ya está podrido. Es una crítica a los síntomas de una enfermedad más profunda, la obsesión con lo externo como señal de que lo interno está hueco. Entonces, después de recorrer todo este camino, los pilares, el liderazgo incompetente, la arrogancia, la superficialidad, ¿cómo termina la historia? ¿Cuál es el desenlace? El desenlace es tan lógico como sombrío. El texto no suaviza el final, describe la consecuencia. Tus hombres caerán a espada,
y sus puertas lamentarán y se enlutarán, y desolada se sentará en tierra. Una imagen de desolación total. Total. Ciudades vacías, una nación derrotada. Pero, y este es el punto más importante del análisis, la fuente recalca que no se presenta como un castigo sorpresa. Es el desenlace lógico de la decadencia moral. Es la última pieza del dominó. Y para cerrar, la fuente resume todo este proceso en una especie de patrón universal, ¿no? Como si no fuera solo la historia de un pueblo antiguo. Precisamente, propone que lo que Isaías describió es un modelo de desintegración aplicable a cualquier nación que se aleja de sus principios fundacionales. Y lo resume en un patrón de 7 pasos. A ver, repasemos esos 7 pasos. Suena como una receta para el desastre. Lo es. El patrón es así. Primero, se retira la sabiduría, o sea, la sociedad pierde su capacidad de discernimiento. De ver claro. Exacto. Segundo, como consecuencia, lideran los incompetentes. Tercero, con un mal liderazgo, el pueblo se divide y se enfrenta entre sí. Tiene toda la lógica. Si no hay un centro, todo se fragmenta. Justo. El cuarto paso. Se pierde el sentido del pudor o la vergüenza por las malas acciones. Esto conecta con lo que hablábamos de celebrar la corrupción. Quinto, se normaliza la corrupción. Se vuelve parte del sistema. Sexto, se adora la apariencia por encima de la sustancia, la sociología profética. Y finalmente, el séptimo paso, el sistema ya podrido por dentro, colapsa por su propio peso. Entonces, para recapitular, lo que hemos revisado es un análisis muy estructurado de cómo una sociedad puede implosionar. No por una fuerza externa, sino por una enfermedad interna. El patrón es clarísimo. Arranca con una crisis de valores y liderazgo y termina en un colapso que se siente, pues, inevitable. Correcto. Pero justo cuando parece que todo termina en la más absoluta desolación, la fuente nos deja con una reflexión final, casi como un gancho. Al final del análisis, el autor pregunta, ¿deseas que siga con el siguiente capítulo? Y describe ese capítulo como una visión breve pero poderosa de la purificación futura de Sión y su gloria restaurada. O sea que, después de toda esta autopsia de la decadencia, se abre una pequeña puerta a algo más. Eso nos deja con una pregunta bastante importante. Si este es el diagnóstico de la enfermedad, ¿cuál es el camino a la recuperación que viene después? Exacto. Esa es la pregunta que queda flotando. Este análisis se ha centrado por completo en la anatomía de la destrucción. Pero esa mención sugiere que la historia no termina en la ruina. Entonces, la pregunta provocadora ¿es el colapso, según esta perspectiva, un final definitivo? ¿O es quizás un precursor necesario para una reconstrucción? ¿Es necesario que un sistema se derrumbe por completo para que algo nuevo y quizás más fuerte pueda nacer de sus cenizas? La fuente no lo responde, pero nos obliga a plantearlo.